Básicamente nuestro planeta va girando alrededor del Sol y, eh, y tiene 23, creo que es 0.6 grados de inclinación, ¿verdad? Así que básicamente vamos girando en esta misma posición alrededor del Sol, y eso hace que cada vez que pasamos por un punto específico haya una forma en la que miramos al Sol desde la Tierra que tiene que ver con que pareciera que el Sol se está devolviendo desde nuestro punto de vista. Hay un video. La Tierra gira en torno al Sol a una velocidad media de 30 kilómetros. Lo que les quería comentar es que es básicamente un poco de la simbología de por qué los hombres o los seres humanos hemos compartido tanto o sea, cómo se nos ha convertido tan importantes estos espacios de los solsticios y equinoccios que suceden en unas fechas específicas. Y básicamente, desde el punto de vista nuestro, parados en la Tierra, nosotros estamos pensando que el Sol se mueve, pero realmente los que nos estamos moviendo somos nosotros. Así que básicamente lo que sucede a través del año es que cada día uno va viendo que el Sol va sucediendo, va ascendiendo desde un punto distinto. En los equinoccios llega a los extremos y se detiene y se regresa, y en los solsticios se queda absolutamente en el medio. Cada una de esas interpretaciones, desde el punto de vista humano, cuando no había la tecnología para entender lo que estaba sucediendo en el cielo, entonces había una interpretación, y es, en el caso de la simbología del solsticio de diciembre, por ejemplo, había un condicionamiento de que las estrellas que estaban arriba estaban haciendo algo en pro del ser humano, y ahí se empezaron a crear una gran cantidad de basamentos teológicos y de creencias y religiosos que empezaron a acompañar a la vida del hombre. Entonces, para hoy en día, para nosotros los seres de hoy en día, nosotros vivimos casi que independientes de los ciclos de la naturaleza. Nos hemos desvinculado totalmente de ellos, porque ahora nosotros podemos vivir en cualquier clima, porque podemos poner aire acondicionado o porque podemos arroparnos y cuidarnos, podemos ir a buscar nuestra alimentación al supermercado. Eso quiere decir que ya no tenemos que depender de que haya sol o no. Entonces ya no dependemos tan directamente de los ciclos de la naturaleza, pero cuando existía o se dieron inicio las simbologías de las teologías que dieron origen a las primeras religiones, e inclusive antes de eso, cuando el Sol era el primer componente de energía y la luna era la que nos podía dar luz en la noche o no, era muy importante la simbología que ellos tenían. Entonces ahí vemos históricos del chamanismo, donde la luna cobra una importancia vital en términos a la interpretación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, donde el sol es el que nos está diciendo cuál es la época del año que podemos sembrar. Se dice que en Egipto los orígenes de los animalitos que vemos en el zodíaco es porque se dieron origen en Egipto, y era porque esa era la época, esos símbolos que hoy en día son los signos. Se dice que era cuando se sabía que las mareas del río Nilo bajaban o subían, y ahí sabían si se podía sembrar o tenían que cosechar o se tenían que retirar de las costas, etc. Así que ese era el vínculo tan inmenso que había entre la vida cotidiana y la simbología de la ciclicidad de la naturaleza. Básicamente hoy en día nosotros sabemos cuáles son las temporadas, o sea, solamente nos implica cuál es ¿cómo se llama? La temporada en la que vamos a entrar, y nos compramos trajes de baño o nos ponemos más abrigos, o etcétera, pero no hay una simbología tan cíclica. Hay una parte de la astrología, que es la astrología chamánica, que sí entra mucho en estudiar cuál es la ciclicidad del ser humano, sobre todo, no solamente a través del paso de los planetas, sino sobre todo a través de la luna, conociendo los ciclos de la luna, no solamente de los 28 días, sino de los ciclos
de cuando la luna, no solamente los 28 días del ciclo sinódico de la vuelta a la Tierra, sino del ciclo sinódico dentro del cielo, que es, por ejemplo, si tenemos una luna nueva en este momento, ¿cuándo es que va a suceder la luna llena dentro de esa, en ese mismo lugar? Y eso va a ser, o sea, dentro de ese mismo signo, eso tarda 18 meses, entonces hay una ciclicidad. En términos de los eclipses, estamos hablando de lo mismo, solamente que cambian los componentes. Ya aquí no estamos hablando de una relación de la Tierra y el Sol, estamos hablando de una relación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Tiene que suceder una alineación. Y hay una parte muy, muy increíble de esto, y es que son tres elementos que cuando se alinean hacen que sucedan cosas en el cielo y nosotros lo podemos ver. Es decir, una alineación del Sol, la Luna y la Tierra crea un eclipse solar. Y cuando es la Tierra la que se interpone, crea un eclipse lunar. Estos no son tan considerados tan importantes porque nosotros no vemos la sombra que esto produce. La podemos sentir, pero no la vemos. Sin embargo, cuando hay un eclipse de sol, sí estamos viendo en un punto específico de la Tierra una sombra generada por esta luna. Hay otra cosa muy mágica, que la luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está exactamente a 400 veces más distante del sol. Eso hace que desde el punto de vista visual, cuando pasan por la misma eclíptica, pueda haber un eclipse de sol que tapa exactamente el sol, que es lo que llaman un eclipse anular, que solamente estamos viendo el borde del sol. O sea, esta niña, la luna, es 400 veces más pequeña que el sol, que esta figura magistral del cielo. Sin embargo, es capaz de ocultar su significado o ocultar su luz, dependiendo de cómo lo quieran ver, si astronómica o astrológicamente. Para que esto ocurra, obviamente, pues volvemos a la parte técnica. Ay, perdón, me fui. Volvemos un poco a la parte técnica. Tiene que suceder el cruce de dos elípticas, que es la elíptica sol. Esta es básicamente por donde vemos que funciona el sol, y esta es por donde funciona el sol, por donde vemos que funciona el sol, y esta es por donde funciona la luna. En el cruce de estas dos elípticas, ¿hola? Disculpe, profesora, disculpe, me parece que no se ve la presentación. ¿No se ve? No. Oh, perdón. Déjenme intentar. Share screen. ¿Desde cuándo no la han estado viendo? O sea, hace poco, después del video no la vemos. Oh, qué pena. Ok, bueno. ¿Y ahora? Listo, ahora sí. Ahora sí, ok, perdón. Déjenme ver de qué se perdieron. Bueno, estaba en este slide, era donde les estaba explicando. Sí la pueden ver ahora, ¿verdad? Sí, eso, así, bien, gracias. Ok, a ti. En este slide era donde les estaba explicando las alineaciones específicas que tienen que ocurrir para que ocurran las sombras y los eclipses entre la luna. Pero básicamente, si nosotros estuviésemos parados en Marte o en Venus, esto es lo que estaríamos viendo. No sé si en Marte, porque Marte puede estar por aquí, sí. Esto es lo que estaríamos viendo que está ocurriendo cuando nosotros desde la Tierra estamos viendo un eclipse solar. Pero es específicamente desde este punto donde lo estaríamos viendo. Y el último pedacito, antes de terminar con la parte técnica, es que para que eso suceda, tiene que suceder el cruce de la órbita que nosotros vemos que hace el Sol a través de nosotros con la órbita que hace la Luna alrededor de la Tierra. Y esas combinaciones donde esas dos órbitas se cruzan
es lo que nosotros llamamos los nodos de la luna. Y es precisamente el punto donde la luna y el sol están cercanos. ¿Qué pasa? Ustedes podrán decir, bueno, pero todos los meses tenemos esas órbitas que se cruzan, porque si la luna da cada 28 días la vuelta, ¿por qué no tapa el sol? Pues básicamente porque no siempre están caminando por las mismas órbitas. La luna creo que sale, cuando ustedes escuchan un término en astrología que se llama de fuera de curso, significa que están, normalmente los planetas caminan por un mismo camino dentro de la eclíptica, pero cuando se salen de curso es porque se fueron un poco más hacia arriba o un poco más hacia abajo, y entonces eso es lo que sucede, por lo que no vemos eclipses todos los meses, porque la luna va caminando fuera de esa eclíptica. Quería mostrarles cómo se ve eso en una carta astral, y básicamente este es el nodo norte. En el 90% del tiempo los nodos caminan de forma retrógrada y son muy pocos instantes en el año donde están hacia el frente, porque básicamente, como se pueden dar cuenta, no son ningún elemento, son un espacio un lugar en el espacio donde se combinan esas dos cruces. Y cuando exactamente la luna y el sol van pasando por allí, entonces podemos ver los eclipses. ¿Qué significan los eclipses en nuestra carta? ¿Cómo se leen? Básicamente, un eclipse de sol normalmente ocurre en una luna nueva, como pueden ver aquí. La luna aquí está a 8 grados y aquí a 11 grados, así que la luna pasaron muy cerca, pero si hubieran estado pasando por aquí, no había eclipse. Pero como eso sucedió en este tránsito aquí, aquí, en el nodo norte, o sea, ese tránsito sucedió aquí, así que ahí hubo un eclipse. Es decir, esta persona, que soy yo, nació 7 minutos después de que hubo un eclipse solar. Cuando ustedes vean esto en una carta, cuando ustedes vean el nodo a 8 grados o menos de una luna y el sol juntos, significa que ahí esa persona nació con un eclipse solar. Si ven la luna enfrentada a el sol y el nodo cualquiera de los nodos está junto con el sol o con la luna, eso quiere decir que ahí hubo también un eclipse, pero lunar. ¿Ok? ¿Eso les quedó claro? ¿No te quedó claro, Ángel? Dime que no te quedó claro para explicártelo. Del nodo de la luna, por favor, si puedes. Perdón, del eclipse lunar. ¿Cómo se forma un eclipse lunar? Ok, perfecto. Déjame regresar. Ok. Mira, ¿puedes ver esta imagen que estoy mostrando? Contrario o sea, en un eclipse solar está el sol junto a la luna en el aspecto y la Tierra al contrario, ¿verdad? Entonces, en la carta astral, tú vas a ver el sol junto con la luna pasando por el mismo nodo para que haya un eclipse. Si tú ves que la luna está del lado contrario en la carta, supongamos, si la luna está pasando por la casa, si el sol está en la casa 9 y la luna está en la casa 3, pero al lado tiene un símbolo de nodo, entonces ahí ocurrió un eclipse lunar. ¿Sí? Tienen que estar en luna nueva, es una luna que el sol la está ocultando. ¿Por qué? Porque no vemos la luna nueva, porque el sol le está dando por la espalda. Nosotros siempre estamos viendo la misma cara de la luna no gira, no hace traslación, más no se me olvidó el término, hace traslación, pero siempre miramos la misma cara. Entonces, ¿qué pasa? En la carta astral, tú vas a mirar estos dos símbolos, los símbolos del sol y el símbolo de la luna juntos. Eso significa
que es una luna nueva, pero tienen que haber estado pasando por cerca de donde está el nodo, es decir, del lugar donde se cruzan las órbitas del Sol y de la Luna. Si esto mismo que está aquí hubiese sucedido en esta parte de la eclíptica, este nodo dentro de esta carta no estuviese. Este nodo no estuviese pintado ahí, porque hubiera podido ocurrir por ahí y era una luna nueva como cualquier mes. Pero como estaba pasando por aquí, cerca del nodo, entonces ahí puedes ver que hay una luna nueva con eclipse de Sol. ¿Vale? Les recomiendo que yo tardé como un año en poder entender esto, porque como uno vive en la Tierra y uno no se pone a mirar el espacio desde como uno lo vería en el espacio, hay cosas que realmente les invito a que vean videos, a que se metan en la página de la NASA. Hay una página preciosa que es de un planetario italiano que tiene muchísimos videos y uno puede, pero los invito a que lo miren porque nosotros estamos muy acostumbrados a mirar cómo se ven las cosas de la Tierra, pero no estamos acostumbrados a mirar cómo se ven las cosas cuando las miramos desde arriba. Básicamente, ya me está quedando poco tiempo, pero básicamente antes de terminar quería comentarles que normalmente un eclipse en una carta natal puede estar indicando si es un eclipse de Sol, de alguna manera las emociones nos están tapando la energía principal que tenemos y eso nos hace que estemos en una búsqueda emocional muchísimo más constante. Normalmente una luna nueva o un eclipse en una carta natal puede indicar que esta persona tarda más tiempo en tomar decisiones o las va postergando todo el tiempo porque tiene que sostener una búsqueda. Es como si la luz y la sombra estuviesen peleándose todo el tiempo por conseguir un razonamiento. En cambio, cuando hay una luna llena o un eclipse de luna, ahí como que yo tapo todas mis emociones, así que me es muchísimo más fácil tomar las decisiones. Dentro de lo que son los ciclos, hay muchísima influencia de los eclipses, sobre todo si estamos en el lugar donde va a ocurrir el eclipse. Se dice que se tapan las emociones o, al contrario, se tapa todo aquello que nos hace regresar al lugar donde nos sentimos confortables sintiéndonos. Entonces es posible que se nos abran nuevas posibilidades de comprender cómo es que nos podemos sentir cuando no estamos comportándonos en automático con respecto a los aprendizajes que tenemos que tuvimos de niños. Básicamente creo que eso era todo el material que tenía preparado para ustedes. Sí, básicamente. Bueno, chicos, no sé cómo estoy de tiempo. Miren, nos quedan unos minutitos. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación. Yo los invitaría a que buscaran los significados dentro de sus propias creencias y dentro de las creencias de las personas que vienen a consultarlos, porque es importante que puedan comprender la ciclicidad de sus emociones y eso está muy expresado en la luna en nuestras cartas astrales. Dime, Socorro. Adelante. Oye, ¿nos podías repetir cómo nos afectan bueno, ya entendí lo de los eclipses, pero ¿cómo nos afecta el equinoccio y los solsticios? Bueno, mira, hay nosotros hoy en día no estamos tan vinculados, ¿verdad? Pero definitivamente hay una ciclicidad de la naturaleza que está ocurriendo.
Lo que pasa es que nosotros ya no la vivimos en el diario vivir, pero la ciclicidad de la naturaleza te está diciendo que en tiempo de verano, o sea, en los equinoccios, en los solsticios, sol quieto significa cuando llego a la punta me quedo quieto y a los 2 días vuelvo a regresar hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en el tema del solsticio de diciembre, todas las religiones o casi todas las religiones tienen una simbología. No sé si han escuchado el término de sol invictus, que era como los romanos llamaban a que el sol venía de morirse poco a poco y empezaba a surgir de nuevo. Esa era la forma en que los romanos tenían para celebrar el solsticio de invierno, que empezaba a alargar, porque el día del solsticio de invierno es el día más corto del año. Eso quiere decir que el sol se había ido apagando y a partir de ese día empieza a alargarse los días. Entonces los romanos llamaban eso el sol invicto. Fíjense que se celebraban las fiestas saturnales, las saturninas, donde se cambiaba todo. Hay muchas, creo que había hecho algunas anotaciones, pero aquí hay un montón de cosas que no les he dicho, pero el tiempo se nos cortó. Está en la celebración del jubileo, está la Navidad para los cristianos, está el Alba Nocturnan, está las fiestas saturnales, está el Inti Raymi. O sea, hay una gran cantidad de celebraciones que teológicamente y creencialmente sucedían cuando nosotros estábamos vinculados a lo cíclico de la Tierra. Yo los invitaría a que revisaran esa parte cíclica de nuevo, porque sigue ocurriendo, solamente que ya nosotros nos seguimos vinculadas con ellos. Por ejemplo, el equinoccio ocurre justo antes de que ocurra el tiempo de guardarnos. Entonces el equinoccio te está invitando a que te vayas y te prepares. Normalmente, ¿cuánto suelen durar sus efectos? Caramba, no sé. Hay muchísima gente que todavía convive con las creencias de que hay que ir a cargarse de energías en esos puntos. A mí me encanta observarlo desde el punto de vista del universo completo, y es obvio que al igual, déjame ver si puedo regresar a esa, al igual que en la carta, como ustedes habrán visto, los puntos más importantes son los puntos del ascendente, el descendente, la casa 10 y la casa 4, que es donde se inician los procesos de las siguientes casas a venir. De la misma manera, los solsticios y los equinoccios están definiendo eso dentro de nuestra carta. Así que yo no te sabría decir cuánto efectos suelen tener de manera práctica. La verdad es que no lo sé. Lo que sí estoy segurísima es que hay una determinación en el espacio de tiempo del año donde el ciclo de la naturaleza nos está invitando a seguir este paso o este paso o este paso. Más o menos, ¿en qué tiempo se sienten los efectos de un eclipse? Sobre todo cuando toca un planeta personal, y cuánto más o menos suelen durar esos efectos en la vida. No sé, basada en su experiencia, más o menos. Sí, a ver, te digo lo que he visto en las personas con las que he trabajado, y hay 2 experiencias para mí. Lo que te hablaba antes de los ciclos sinódicos, por ejemplo, si el eclipse del Sol, para que suceda, tiene que ser en una luna nueva. Y como habrán escuchado, las lunas nuevas son los lugares en los que se siembra, ¿verdad? Entonces, un eclipse en una luna nueva está sucediendo, y dentro de 18 meses, el ciclo sinódico de esa luna va a hacer que haya una luna llena, o sea, en la oposición del lugar donde ocurrió esa luna llena. Así que se habla de nueva. Así que se habla de que puede tardar hasta 18 meses en que tú veas los resultados del trabajo que sucedió. Eso es en términos científicos, en términos de cuánto tiempo dura esa luna nueva que ocurrió aquí sobre tu planeta personal, en que vaya y lo enfrente y lo vea de frente para ver cuál fue el resultado. Hay varios científicos y astrólogos que hablan de que en los minutos que dura
el eclipse es la misma cantidad en tiempo de meses o años en los que vas a ver el efecto y el resultado.